Está nuestro invitado, que es con quien queríamos hablar de una película que insistimos, creo que ayer la comentamos y el sitio de... Colapsó. Le colapsamos el link, Gonza, por tu culpa. No sé si fue colapso porque lo fuimos nosotros, pero... Entró mucha gente a buscarla, vale la pena. Vamos a hablar de un documental que se llama El Juicio, que es básicamente una curaduría de más de 500 horas de fílmico, de la televisión pública, de cómo la televisión pública en 1985 hizo su transmisión de las 90 jornadas, creo que fueron, del juicio a las juntas. Un director y guionista de cine se tomó el trabajo de hacer ese trabajo fino. Yo no sé si alguien lo había hecho antes en Argentina y insisto con esto, nosotros que tenemos 50 años aproximadamente alrededor de... nosotros no vimos el juicio, nosotros nos contaron, lo construimos con retazos, pero no teníamos el elemento contundente y concreto. Y después apareció 1985, esa película que es una película que tiene algo de aventura, también de realidad, muy tomado de la realidad, pero también es una película y es entretenimiento. No habíamos visto un volumen real de testimonios y a personajes de la historia argentina muy potentes que los mencionamos en nuestros escritos, discusiones, debates, pero entrando, sentándose, diciendo lo que tienen para decir. Digo personajes desde Arturo Frondizi hasta el cura represor von Bernich, digo Ítalo Argentino Luder, digo Magdalena Ruiz Guiñazú, digo Arguindegui, digo Macera, digo Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, digo Jacobo Timerman, digo Robert Cox. Todo es nuestra historia, está condensada. Todas esas personas fueron testigos, tuvieron momento de dar su palabra en ese juicio y no lo habíamos visto así. Y Ulises de la Orden, que está acá con nosotros, se tomó ese trabajo de hacer esa película y Ulises, te lo digo, como pues ya lo dijimos ayer, nos parece que es un aporte fenomenal a la memoria, a la construcción de memoria y a la historia. Bueno, muchas gracias, buen día. Gracias por venir. ¿Cómo se hace un laburo así de tener... ¿Y con qué te encontrás y qué sensaciones te aparecen cuando...? Lo primero fue tener la conciencia de que para poder hacer esta película había que atravesar las 530 horas. Son 530 horas de archivo y que era imposible manipularlo sin tener un trabajo muy serio hecho de catalogación, de planillado, sin saber exactamente qué había y cómo manejar ese volumen de material. Así que lo primero que tuvimos que hacer fue verlo, planillarlo, catalogarlo. ¿Dónde estaba todo ese material? Ese material es propiedad de la Cámara Federal de Justicia, está en Comodoro Pi, los cassettes Sumatics, los originales. No sé si son los originales, los existentes, vamos a decir. Sí. Son Umatic, están ahí, bastante bien preservados. Y había, cuando nosotros nos pusimos a trabajar, una digitalización del año, creo que era 2010, financiada por la Universidad de Salamanca y realizada en Argentina por Memoria Abierta. Así que con esa digitalización y con Memoria Abierta como productora asociada de la película, pudimos empezar a trabajar con esas 530 horas digitalizadas. Básicamente lo que hicieron fue ver 530 horas enteras. Exactamente. Sentarse a mirar todo el juicio desde el principio hasta el final. Sí, con una metodología. Sabíamos que no era un trabajo para hacer después de trabajar, a las 6 de la tarde, ni los fines de semana. Esto era de lunes a viernes, 8 horas. Sí. Y había que financiar ese periodo de trabajo, éramos 3 personas, así que lo primero fue conseguir el material, luego el financiamiento. Claro. Y fueron casi 8 o 9 meses de trabajo. Y después hay algo que es interesante, que es la decisión de cómo, bueno, vos sos guionista y seguramente nos podés enseñar sobre eso, cómo se va armando un relato, ¿no? Con todo eso, cómo se va... hay una decisión crucial que es testimonio, 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 testimonio. Bueno, eso es lo que tratamos de no hacer. A ver. Exactamente. El juicio, cualquier juicio te propone algunos ingredientes, sobre todo un juicio oral como algunos ingredientes propios de la dramaturgia, ¿no? Sí. Hay dos fuerzas que se oponen, que entran en conflicto por uno o una serie de eventos muy claros, que son los que se van a dirimir. Entonces es un relato perfecto. Sí. En el desarrollo de un juicio, la justicia no necesita una organización del relato, necesita la que se vayan presentando pruebas, que el tribunal las evaluará al final.
Sí. Para la construcción de un relato, vos tenés que ordenar eso. No es lo mismo que cuenten ciertos hechos terribles al principio que los cuenten al final. Así que lo primero que yo sabía era que lo que yo quería contar era la historia del juicio. Sí. No, era la historia del juicio. Ese era nos marcaba un norte en nuestra brújula. Y lo segundo que entendimos era que para contar esa historia con este material teníamos que crear nosotros la cronología del juicio. Hay una trampita porque la película empieza con el principio y termina con el final, pero la cronología del juicio la creamos con total libertad. Ah, ok. Porque no es lo mismo que algunos... para ordenar el relato. Para ordenar el relato, exactamente. Entonces esa cronología, lo que entendimos también era que si hacíamos una acumulación de casos, narrativamente perdía todo tipo de interés o de dinámica. Interés no, porque los casos son todos muy interesantes, pero tienen todos la misma dinámica, que es secuestro, desaparición, tortura, muerte. Sí. Claro, la cosa reiterativa. Todos los casos más o menos se repiten más o menos de la misma manera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar del alegato de Estracera las razones por las cuales el Ministerio Público trabajó para comprobar que delitos cometidos en momentos y en lugares donde los 9 imputados del juicio seguramente no habían estado, era responsabilidad penal de ellos. Perfecto. Que fue un plan sistemático. Exacto. Que las órdenes eran... Claro, es lo que dijiste recién. Era como era sistemático. Desaparición, terminaba siempre de la misma manera. En todo el país, en cada centro clandestino. Ahí está el plan. Listo. Exactamente. No hay eso es lo que había particulares. ¿Vos viste las 530 horas? ¿Se repartieron ese trabajo entre varios? No, lo vimos entre 3. Sí. Alberto Ponce, el editor, Gisela Peláez, que era la coordinadora de producción, y yo. Y produjimos 3 documentos. Alberto trabajó sobre el Avid, que era el programa de edición que usamos. Cada hora, cada cassetumatic son 50 y tantos minutos. Sí. Cada clip correspondía a un cassetumatic. O sea, teníamos 530 clips. Entonces, sobre cada clip trabajaba Alberto en el Avid directamente, ya tomando notas, poniendo marcadores, locadores, etcétera. Sí. Después Gisela trabajó sobre un Excel que debe tener el tamaño de una manzana, más o menos, si lo imprimís, donde puedes buscar cualquier cosa de las 530 horas, desde qué día testimonió tal persona hasta de qué color era la corbata de tal juez. Y yo trabajé sobre una serie de cuadernos tomando notas manuscritas, que es la forma en la que más cómodo me siento, con número de clip y timecode, y una serie muy sencilla de notas, si era algo de imagen, de sonido, de temático, etcétera. Todo ese material está en poder de memoria abierta y se puede consultar. Se puede consultar. Sí. Ese Excel. ¿Con qué mirada llegaste de la dictadura y con cuál saliste de hacer esto? Cualquier proceso de investigación te tiene que modificar, ¿no? Si no, no lo hiciste. Yo llegué a la idea de hacer esta película hace muchísimos años, ¿no? Hacer una película como esta lleva... Cuando empezás a trabajar no tenés equipo, no tenés financiamiento, no tenés el material. De a poco se fue armando. Yo llegué con la idea de contar esta historia con la sensación de que esto estaba un poco... Esto me refiero al juicio de las juntas militares. Estaba un poco fuera de... No estaba en la mesa, no se conversaba, no era tema. Y con la sensación personal de que estábamos frente a un hecho de nuestra historia que tenía una relevancia importantísima. Así que bueno, con la idea de contar esa historia y de ponerlo sobre la mesa, así llegué al juicio. Luego, todo el proceso de hacer la película siempre involucra una investigación previa y un montón de conocimiento que ya teníamos, ya sabíamos lo que había pasado. Claro. Lo que no sabíamos era cómo se había dicho, cómo se había testimoniado en el juicio en el año 85, con testigos que venían desde el exilio, hay caso de un testigo que estaba preso todavía,
con testigos como Basterra recientemente soltados por la Marina. Y es un juicio que está testimoniado a flor de piel. Eso, hay algo ahí. Y eso no consta, ni creo que podría constar en la historiografía, ni solo en la ficción podría constar. Ahí te quiero detener ahí porque me quedé con lo de la dramaturgia que planteás, que me parece que está bien, pero después hay una decisión de buscar detalles, me parece, de búsqueda de detalles. Y en esa búsqueda de detalles los protagonistas como se van convirtiendo, van adquiriendo un relieve. No sé, un detalle de Macera, el personaje Orgueira, el defensor creo que de los 9 imputados son de Viola. De Viola. El momento en que ordenan que lo arresten porque está sacada. Entonces hay algo hay una actuación que sucede, ¿no? Hay como que una cuestión dramática, ¿no? Que me parece que ahí está también un poco la clave, ¿no? De poder elegir esos detalles que convierten a los personajes en actores. Bueno, esa es la diferencia entre un documental y una ficción. Claro. En la ficción vos dirigís a tus actores antes de filmar. Y en el documental, sobre todo un documental de archivo como claro, vos vas construyendo tus personajes cuando ya está filmado. Exacto. Y repito, era la idea de contar el juicio. Todos esos detalles hacían al juicio. Claro. Bueno, por ahí no hacían a la década del 70 ni a la dictadura, Sí. o por ahí de alguna manera un poco tangencial, pero sí contaban el juicio. Sí, ¿no? sí, pero ver a Luis Moreno Campo así joven, así, esta es la posición, perdón, ¿no? Que lo voy a actuar un poco, esto. Así. Y Macera, Mastracera hace así, saca un pucho, lo mira, escuchan una barbaridad, hacen esto, y después hay un detalle de Macera, hace esto, te saca un pelo. Después aparece Magdalena Ruiz Guiñazú en la plenitud de su periodismo, en la plenitud de su potencia profesional. Sí, sí. Y tiene una inteligencia para dar vuelta un interrogante, una pregunta. No me acuerdo ahora cuál, pero asumo que lo que me está queriendo preguntar una periodista en el ejercicio pleno de su lucidez. Entonces hay como verdaderamente que la potencia está en esos detalles. Y cuando Orgueira, que lo estamos viendo, el defensor de Viola, se enoja porque dicen que no hay garantías, porque dicen que no están dadas las garantías para los tipos que violaron todas las garantías de la humanidad. Qué cara. Ahí está enojándose. Y después, ahí está, y lo estoy viendo a León Aslañán y a Ricardo Gil Lavedra. Ellos también hay algo de potencia actoral, aunque no están actuando porque es la realidad pura y nítida, pero ellos están... protagonizando el momento. Arlañán es un jurado de un juicio de una película que vos viste de jurados de una película de Hollywood. Es un tipo que denegado, no corresponde, y todos fuman. Todos fuman. Todos fuman. Te ponen y de un momento Trasera se enoja pues se están riendo. Todo eso yo no lo vi. Yo tenía, y muchos de nosotros ahí está el detalle. No estuvimos esa parte ahí, que mostrás viendo eso. Y después cuando entra Frondizi, entra un presidente. Yo creo que a Frondizi es la primera vez que le escucho la voz. Claro, puede ser. Entra Frondizi, se siente y declara Frondizi. Entra cuando miente von Bernich y están las personas diciendo... Ahí hay una toma del director, que no sé quién es el director de la transmisión de televisión pública. Yo tampoco, nunca supimos. Porque eso es un dato también, ¿no? Nunca supimos quiénes eran ni los camarógrafos, ni el switcher master. El archivo tiene una edición previa, porque lo que se grabó es el switcher. Había 2 cámaras. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas cámaras había? Había 2 cámaras en el salón, una a cada lado, de espalda a los testigos, de frente a los jueces. Claro. Y lo que se preservó es lo que salía de la switchera. O sea que hay una edición previa mínima, ¿no? Pero claro, sí. La cámara que el director ponchó es la que queda grabada para que entiendan. De tanto mirar, ¿qué es lo que qué viste en ese detalle? ¿Qué te llamó la atención? Lo primero fue cierto temor, porque
esto está grabado por ATC en el año 85 en un lenguaje televisivo. Fueron 90 jornadas pero extenuantes. Había días que terminaban a las 5 de la mañana. Yo creo que a los que mandaban a laburar de ATC los mandaban castigados. Era un castigo, claro. Era un castigo. Hay días que la cámara queda fija todo el día. Pero todo el día. Todo el día, o sea, 8 horas la cámara fija. Tremendo. Así que hicimos un laburo muy profundo de selección, de cómo darle a este material que tenía, por supuesto, el valor histórico, que importa el tamaño de plano que está contado mientras que esté preservado, pero había que darle a este lenguaje una dinámica y un lenguaje cinematográfico. Así que el trabajo de catalogado fue también ir a buscar esos planos, ¿viste? Macera sacándose el pelo, que en el momento que lo vimos, eso está en cualquier momento de las 530 horas, ¿no? Eso había que catalogarlo y saber cómo volver a buscarlo. Un plano que por ahí duraba 3 segundos nada más, ¿no? Claro. ¿Y qué momento te sorprendió y qué momento te conmovió? A mí... Supongo que después hay un momento en el que eso se vuelve una rutina, porque uno está trabajando con un material y ya... Más o menos. ¿Qué es lo que nunca permitías? Lo que yo no pude soportar era la violencia contra los niños, de lo que se habla muchísimo en el juicio, el caso de niños no tan niños, como justamente estaba leyendo en Infobae hoy, el caso de la familia Tarnopolsky. Ahí toda la familia masacrada. Bettina Tarnopolsky tenía 16 años. Pero el caso de Pablo Míguez, Florial Avellaneda, todos los niños apropiados, los niños que quedaban en... Bueno, eso me quitaba el sueño. Y te lo llevabas. A medida que íbamos avanzando en la visualización, que fueron muchos meses, había días que pensaba que ya tenías piel de cocodrilo, ¿viste? Y de repente... Y de repente, sí, ¿viste? Sí. ¿No me lo podías quitar no te lo podías quitar de la cabeza? ¿Es literal? No. Sí, literal. Me recuerda mal cuánto tenía que pesar un niño para picanearlo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, ese es Liuski, el que testimonia. Bueno. ¿Qué dice? Él recuerda un diálogo de su torturador con un supuesto médico que estaba en la sala de tortura, que lo amenazan con traer a su hija y torturar a su hija frente a él, cosa que hacían además. Y entonces el diálogo es qué peso tiene que tener un niño o una persona para soportar la tortura con picana eléctrica, y el médico responde 25 kilos. Ah, qué hijo de puta. Bueno, de eso había mucho. Por eso tiene mucho valor y mucha potencia. O sea, no lo vimos. No lo vimos. O sea, leímos... No, claro, obvio, leímos es un documento. Leímos momentos del nunca más. Nunca es lo mismo leer. Leímos La voluntad. Claro. Leímos Recuerdo de la muerte. Leímos, cada uno hizo su construcción, ¿no? Con lo que pudo. Todo eso es un cuerpo de producción literaria, historiográfica, cinematográfica. Nada es... ¿Por qué me metí en este proyecto? Porque tenés que soportar todos los días. Vos salías de eso y la vida diaria, ¿viste? Un amigo tuyo, hagamos un asado. ¿Cómo fue tu día? Sí, no. Mira, esta es mi 10ª película, ¿no? Sí. Todos los documentales tienen... esa carga. No necesariamente esa carga, pero algunas particularidades, ¿viste? Si no estás decidido, no vas a llegar al final. Eso es muy largo, siempre, son años. Tiene esa particularidad. Así que sabían lo que me metía, ¿no? Más o menos, digamos. Es que pienso que esta es una pieza, en definitiva, es un documental que no tenemos otro de este episodio. Como ¿hay algún organismo del Estado, algún espacio público del Estado que lo ponga a disposición, además de poder verlo en plataformas y demás? ¿Tuviste algún contacto para que bueno, en su momento estuvo en Cinear. Sí. Ahora todos esos espacios están cerrando. Pausados, digamos. Pausados. No, lo que sí hubo y sigue habiendo es una demanda de la película
para instituciones educativas. Eso te iba a preguntar. Secundarios, universidades, sí. Buenísimo. Tiene un tema, la película, que es muy larga. Claro. Son 3 horas que era imposible acortarla más. Teníamos que dejar de contar, no sé, los vuelos de la muerte, ponele. Tenés que sacar un tema entero. Había que sacar un tema entero. Entonces dijimos, bueno, no, dura 3 horas. Se puede pasar en 2 partes. Bueno, hay algunos y algunas profesoras que aceptan, digamos, y otros que les parece muy larga. Bueno, qué sé yo. Claro. El tiempo dirá. Pero está bien lo que dice Ceci, porque digo, es una pena que no esté más en superficie, ¿no? Porque en el medio, mientras vos hacías esto, se estrena 1985. 1985 se hizo casi en paralelo con nosotros. Claro. Se hizo casi en paralelo con nosotros. Los documentales tienen una particularidad, que tiene una vida larga. Sí. O sea, esta película, nosotros no vamos a estar más y alguien va a ir a buscarla para investigar, digamos, ¿no? Claro. Tiene una vida larga y esa es un poco la vida de una película como esta. Claramente no es un producto de entretenimiento. Si querés entretenerte, no veas El Juicio, digamos. No, porque la vas a pasar muy mal. Pero sí es un producto audiovisual que por lo menos te abre la puerta de entrada si querés investigar qué pasó en el juicio de las juntas militares, digamos, ¿no? Que ese era un poco el objetivo nuestro. Mirá, esto lo hicimos en Argentina, es un hecho de nuestra historia, desde mi punto de vista, con una importancia, te diría que similar a la Guerra de la Independencia. Hay un antes y un después. La Argentina nunca más va a ser lo que fue antes, después de este juicio. Podemos tener avances y retrocesos, como hemos y seguiremos teniendo, pero nos marca un hito clave. Bueno, la película es, de alguna manera, sumamente positivo. Porque 2 años después, sentarse, yo cuando vi la imagen digo, hay que sentarse y tomar la decisión como Estado de vamos a juzgar esto. 2 años después. Es un tribunal ordinario, sin leyes especiales. Sin leyes especiales. Con las garantías que podía ofrecer la República mientras se enjuiciaba a 9 comandantes de las Fuerzas Armadas culpables de delitos aberrantes que todavía tenían control sobre tropas y arsenales. Tremendo. O sea, hay una cuestión civil y democrática y hasta personal que implica un coraje, no solo del Ministerio Público y de los jueces, sino también de las personas que se sentaron ahí a testificar. Digamos, ¿no? Como te decía, muchos vinieron del exilio, incluso había uno que estaba todavía detenido. También es un poco, también es la fuerza de la democracia, ¿no? También es un poco la fuerza, o sea, ya en un momento le gritan en el medio del juicio, le gritan algo al abogado, a uno de los abogados, y dicen, mire que ya estamos hay una pelea, una discusión. Es ahí cuando lo echan a Orjeira. Ahí lo echan a Orjeira, le dicen, mire que ya estamos en democracia, miren que se acabó, las cosas cambiaron, le grita desde la audiencia alguien. Dice, mire que cambiaron las cosas, ya no es más, ustedes ya no son más la autoridad, estamos en democracia. Y esa cosa del estreno de la democracia... Tardamos mucho en reivindicar, y todavía por ahí hasta lo hacemos poco, este proceso, ¿no? Tiene algunas particularidades el juicio. No hay que olvidarse que después del juicio vinieron los levantamientos cara pintada, la ley de audiencia de vida y punto final, luego los indultos. Los indultos. Reapertura de juicio. 20 años después. Hubo 20 años de impunidad en el medio. Este juicio tiene la particularidad, hubo prolegómenos, no es que salió de la nada esto hubiera pasado si las madres de Plaza de Mayo no estaban dando vuelta a la plaza desde la década del 70, en medio de la dictadura, jugándose la vida y perdiendo la vida, ¿no? Hubo algún otro juicio, el juicio a Chamorro es previo, pero este juicio sentó, desde mi punto de vista, la base, el cimiento para un proceso de justicia que continúa aún hoy. Aún hoy, con avances y retrocesos, como decía antes, ¿no? Claro, pero es verdaderamente un disparador de justicia, de búsqueda de justicia fenomenal. Nunca visto. Justo ahora estos días se estrena Nuremberg en Argentina. Que no sé, más allá de si la película es buena o mala, pero es los juicios de Nuremberg. Y entiendo que de Nuremberg lo que vino después como hito de los derechos humanos, de la justicia de derechos humanos, es el juicio de las juntas. Me parece que en la línea histórica del siglo XX... Y salvando las distancias, para mí el juicio de las juntas
supera enormemente es probable porque... el juicio de Nuremberg tiene leyes que se aplican retroactivamente, tribunales hechos especialmente para eso, y un ejército que acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial garantizando. Exactamente, es completamente... Sin sacarle méritos, digamos, ¿no? Que los tiene. Pero sí es importante remarcar lo que se hizo acá en Argentina, digamos, lo que hicimos nosotros. El rol de la justicia ordinaria. Me parece que es la gran diferencia con Nuremberg, claro, que verdad, hayamos logrado que la justicia ordinaria encabezar ese juicio. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea que los jueces tenían 30, 40 años. Sí, tipo de 30, 40 años. Era más chico que Moncho. No, sí, obvio. El colegio... A ver, Julio López declara... Bueno. Mirá si había que tener fuerza para declarar ahí. ¿Termina desaparecido o no? Yo iba al colegio con el hijo de Moreno Campo. Era un rockstar en el colegio, Moreno Campo. Está bien, claro. O sea, los padres... Evidentemente yo iba a un colegio... bastante progre para el momento. ¿Y qué decían? Y lo querían... Estaban todos enamoradas de Moreno Campo, chicos. Bueno, pero... todos y todas enamorados de Moreno Campo. Facherísimo, además. Y era un héroe. Era un héroe nacional. Bueno, con los cuidados que tenían con su hijo también. Interesante. Ulises, gracias por... gracias a ustedes. Gracias por venir. Y Ulises de la Orden, director de cine, director y guionista del documental El Juicio,